No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en la que el silencio respira. Nos han enseñado que los símbolos sagrados son protecciones, que una cruz, una imagen o una oración son escudos inquebrantables contra la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando lo sagrado se corrompe? ¿O qué pasa cuando una figura de madera no alberga divinidad, sino algo que te observa y se burla de ti en la madrugada? Y peor aún, ¿qué ocurre cuando la fe es lo único que se interpone entre tú y una bestia que has invitado a entrar por tu propia ambición? Hoy viajaremos a dos épocas y dos lugares distintos. Primero, al Guanajuato de 2005, donde la inocencia de unos niños desenterró algo que debió haberse quedado olvidado. Y después, viajaremos al Tucumán de principios de siglo, a los inmensos cañaverales argentinos, donde un pacto de sangre salió terriblemente mal. Acomódate, que nadie está a salvo esta noche. Esta historia nos la envía Frank, desde Guanajuato, México. Y es un recuerdo que, aunque ha tratado de olvidar, sigue grabado en su memoria como si hubiera pasado ayer. Sucedió en el 2005. Yo tenía apenas 10 años. En mi familia éramos muy unidos con mis tíos maternos. Ellos tenían un rancho, una propiedad enorme con una casa de descanso donde solíamos pasar fines de semana y vacaciones. Era el lugar perfecto para un niño. Campo abierto, árboles para escalar y libertad. Pero había una regla de oro que nuestros padres nos repetían siempre: no pasen de los límites del terreno. Atrás de la propiedad, decían, había cultivos de cebolla y terrenos baldíos peligrosos. Era Semana Santa. Hicimos una carne asada. El ambiente era de fiesta. Mientras los adultos preparaban la comida, mis primos, el mayor de 14 y el menor de 9, y yo, decidimos salir a explorar. Ese día la curiosidad nos ganó. Ignoramos la regla de oro. Al otro lado, el ambiente se sentía diferente, pesado. Llegamos a un claro extraño. Era un círculo perfecto de pasto seco donde no crecía nada más. Y justo en el centro se alzaba un árbol solitario y enorme, de unos 6 metros de altura. Nos acercamos. El tronco estaba lleno de clavos de herrería, gruesos y oxidados, clavados como si fueran escalones. Mi primo mayor y yo comenzamos a subir, jugando a ver quién llegaba más alto. Pero el primo más pequeño se quedó abajo, asustado. De pronto, nos gritó: «Miren, aquí abajo hay algo muerto». Bajamos de un salto. Al pie del árbol, semioculto entre las raíces y la tierra, había un bulto. Estaba envuelto en cinta industrial. Nos ganó la curiosidad y con ayuda de navajas y piedras empezamos a romper la cinta. Tardamos mucho, tenía demasiadas capas, pero cuando quitamos el último pedazo de papel nos quedamos helados. Era un animal muerto. Era un Cristo de madera de casi 1 metro de largo, pero estaba mal. La madera estaba carbonizada, olía a quemado, un olor penetrante y antiguo. La figura estaba deforme, no tenía mandíbula, le faltaba una pierna y el tallado era tosco, grotesco. La cruz no eran tablas rectas, sino ramas gruesas, torcidas y amarradas con alambres oxidados. Tenía un gesto de dolor que no parecía tallado por una mano humana. Tuvimos la estúpida idea de llevarlo a casa, y cuando llegamos, mis padres y mis tíos palidecieron. Se notaba el horror en sus caras. Nos regañaron, claro, pero mi tía, que es una mujer muy devota,
dijo que no podíamos tirar esa imagen de nuestro Señor. Aunque estuviera en ese estado, decidió colgarlo en el pasillo de la sala. Cayó la noche. En el rancho la oscuridad es total. Solo la luna iluminaba un poco. Me tocó dormir en una cama pegada a la ventana. En la madrugada me despertó un ruido. Eran como pisadas. Alguien que caminaba afuera sobre la tierra seca y las ramas. El sonido iba y venía, pero siempre regresaba a mi ventana. Me quedé quieto, tapado hasta la cabeza. Entonces, el sonido cambió. Alguien estaba golpeando el vidrio de la ventana con la yema de los dedos. Golpes suaves y rítmicos. Desperté a mis primos, encendimos la luz, abrimos la cortina de golpe y no había nada. Solo el campo vacío. El miedo se nos metió en los huesos. Ya no podíamos dormir. Empezamos a hablar de brujas, sugestionándonos más. Y entonces lo escuchamos nuevamente. Pisadas, pero esta vez ya no eran afuera. Eran en la sala. Ruidos en la sala. No eran como pasos de una persona. Sonaba como rasguños en el piso, como si un perro grande arrastrara las uñas por la loseta. Y venían justo del pasillo donde estaba el Cristo. Mis primos, armándose de valor, salieron a ver. Yo me quedé en el cuarto, paralizado. Segundos después, escuché un grito y los vi entrar corriendo, pálidos con la mandíbula temblorosa. El más pequeño lloraba desconsolado. ¿Qué pasó?, les pregunté. Mi primo mayor, tartamudeando, me dijo algo que mi cerebro se negó a reconocer en ese momento. El Cristo nos sacó la lengua. Pensé que era una broma cruel. Me dio coraje, así que me levanté. Caminé a la sala y encendí todas las luces. Ahí estaba la figura, colgada, quieta, con su boca sin mandíbula y su madera quemada. Están locos, pensé. Apagué la luz para regresar al cuarto y en cuanto quedé a oscuras, a mis espaldas, escuché un crujido seco, como madera rompiéndose. Volteé justo a tiempo para ver cómo el cuerpo del Cristo se desprendía de la cruz y caía pesadamente al suelo, como si se hubiera soltado a voluntad. Mis gritos despertaron a toda la casa. Mi tío salió, vio la figura en el suelo y no hizo preguntas. Su rostro estaba serio, furioso. Tomó una bolsa negra de basura y metió esa cosa ahí. Y junto con mi papá se fueron a la camioneta a tirarlo lejos, muy lejos. Al volver, mi tía intentó reclamar que era pecado tirar una imagen sagrada. Y mi tío, con una voz que nunca la había escuchado, lo cortó de tajo. Y dijo, no puede ser sagrado algo que aterroriza a los niños en su propia casa. Nunca volvimos a ese lugar del bosque y aunque pasaron los años, a veces en mis pesadillas sigo viendo ese rostro de madera quemada, tratando de mover una boca que no tiene. A veces los objetos malditos se encuentran por accidente, pero otras veces uno mismo los busca. Nuestra siguiente historia nos lleva mucho más al sur, a la provincia de Tucumán, en Argentina. Tierra de azúcar, de ingenio y de leyendas. Esta historia es un legado de la familia de Juan Manuel, un relato de principios del siglo XX, cuando la ambición de un hombre abrió una puerta que solo la fe de una madre pudo cerrar. Esta historia viene de mi abuela. Ella solía contarla en voz baja, como si al decirla pudiera invocar de nuevo aquello que pasó. Mi familia materna, los Cardoso, siempre tuvo dinero,
Eran dueños de tierras y plantaciones de caña de azúcar en Tucumán. En aquella época, tener tierras lo era todo. Mario era uno de los tíos de mi abuela, el hermano del medio. Era un joven inquieto, letrado, pero con una oscuridad en la mirada, mientras que su madre, una mujer devota, que pasaba las tardes en grupos de oración. Mario se obsesionó con el ocultismo. Quería poder, quería asegurar su prosperidad sin esfuerzo. Y a sus 18 años decidió que la mejor forma de obtenerlo no era trabajando, sino pactando. Mario contactó con curanderos y brujos de la zona rural, consiguió manuscritos, aprendió lenguas muertas y se preparó durante meses. Su objetivo era claro: vender su alma a cambio de riqueza eterna. Esperó una noche de julio, pleno invierno, luna llena. Esa noche su madre tenía una jornada de oración en la casona familiar. Mario aprovechó la distracción y se internó en los cañaverales. Para los que no conocen, un cañaveral es un laberinto. Las cañas miden 3 o 4 metros de alto. Te tapan la visión y el viento hace que las hojas suenen como susurros constantes. Mario llegó a un claro que había preparado. Dibujó el círculo, encendió 6 cirios rojos y llevó consigo un cordero joven. Siguiendo las instrucciones del viejo brujo que le enseñó, comenzó el ritual. Recitó las palabras en esa lengua extraña durante 15 minutos, y con una frialdad que no era propia de un muchacho, degolló al animal. La sangre llenó los cuencos de barro, y entonces esperó. Se hizo un silencio absoluto, ni los grillos, ni el viento, nada. La noche se congeló. Mario, impaciente y arrogante, pensó que había sido estafado, que todo era mentira. «Esto no sirve», gritó, y rompió la regla más importante. Salió del círculo de protección antes de cerrar el ritual. En ese instante el mundo cambió. La temperatura, que estaba a 5 grados bajo cero esa noche de invierno, subió de golpe a 30 grados, un calor sofocante e infernal. En ese momento se escuchó el crujido de las cañas rompiéndose, como si algo estuviese acercándose, algo enorme. Mario volteó hacia el borde del claro a unos 3 metros de altura. Asomándose de las cañas vio una pezuña bastante grande. Luego vio la cabeza. Era como una cabeza de chivo, muy grande, cubierta de pelo negro y con ojos rojos. El olor golpeó a Mario como un puño, a azufre y a carne podrida. Sabía él que el pacto se había aceptado, pero ya no quería pagar. El terror lo invadió y corrió. Corrió como nunca en su vida, rompiendo las cañas con el cuerpo, tropezando. Detrás de él se escuchaba cómo las cañas se rompían aún más. Cada paso de la bestia era como un terremoto. Se escuchaban bufidos, gruñidos de un animal que respiraba muy fuerte. Mario casi sentía los zarpazos en la espalda y el aliento caliente en la nuca. A lo lejos vio las luces de la casa donde su madre rezaba. Llegó a la puerta casi sin aliento y se metió de golpe. Cerró la puerta pesada de madera, pasándole el cerrojo. Adentro, las mujeres del grupo de oración se quedaron pasmadas al verlo, sudando, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados. Mario no dijo nada. Se lanzó al centro de la sala y se abrazó a una imagen de la Virgen del Valle.
Se aferró a ella como un náufrago a una tabla. Y entonces, algo azotó la puerta. Las mujeres gritaron. La madre de Mario entendió al instante que lo que estaba afuera no era humano, tampoco ningún animal conocido por esas tierras. Corrió a la puerta y junto con otras señoras empujaron con sus propios cuerpos para que no pudieran abrirla. ¡Oren!, gritaba la madre. Empezaron a rezar el Ave María a gritos, llorando, mientras del otro lado se escuchaban rasguños, golpes y bufidos de una rabia infinita. Fueron minutos que parecieron siglos. Mario, en el suelo, solo repetía: «Sálvame, Virgencita, sálvame». Poco a poco los golpes cesaron. El calor infernal se disipó y el frío de julio volvió a entrar por las rendijas. No abrieron la puerta hasta que salió el sol, al amanecer. Vieron la puerta del lado de afuera y estaba llena de marcas profundas, rasguños, hechas por garras que no eran de ningún animal conocido. Mario sobrevivió, pero su mente no. Nunca volvió a ser el mismo. Pasó el resto de sus días en un psiquiátrico, aterrorizado de la oscuridad, siempre aferrado a esa pequeña imagen de yeso de la Virgen, porque él sabía que el dueño del cañaveral seguía allá afuera, esperando cobrar su deuda. Historias como esta nos recuerdan que hay líneas que no debemos cruzar, ya sea por curiosidad infantil al desenterrar lo que estaba oculto, o por ambición desmedida al invocar fuerzas que no podemos controlar. El mal no necesita invitación, pero cuando se la damos, entra hasta la cocina, o golpea nuestra puerta hasta derribarla. ¿Y tú? ¿Tienes algún objeto en casa que te da mala espina? ¿Alguna reliquia familiar que prefieres no tocar? Quizás sea momento de deshacerte de ella antes de que empiece a moverse. Si tienes una historia real, envíala a nuestro correo siniestro3am@gmail.com. Queremos leerte. Gracias a Frank de Guanajuato y a Juan Manuel de Tucumán por compartir sus pesadillas con nosotros. Esto fue Siniestro 3 AM.